Buenos días amigos y amigas de Libertad de Expresión. En el fin de semana, el Partido Revolucionario Moderno, el partido del gobierno, proclamó como su candidato oficial a la senaduría del Distrito Nacional al presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, al que ya había señalado que sería escogido como su candidato. En su discurso de proclamación, Guillermo Moreno hizo fuertes ataques a los hechos de corrupción acontecidos en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, de Danilo Medina y de Leonel Fernández, a la vez que le hizo elogio a la labor que ha desempeñado la actual senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. A Guillermo Moreno, al parecer, le conviene hacerle esos elogios a Farideh Raful, pues muchas voces entienden que la actual senadora no se va a sumar a trabajar en la campaña por la candidatura de Guillermo Moreno, pues ella fue forzada a renunciar a la reelección de la senaduría de la capital. El presidente Luis Abinader y un sector conservador, ultraconservador del PRM, la forzaron a que renunciara a esa candidatura. Ella hasta el final se mantuvo diciendo, informando que sin duda sería la candidata a la senaduría del Distrito Nacional nueva vez, pero la forzaron a decir que no, porque al parecer el presidente le ofrecerá un cargo administrativo en adelante cuando ya ella haya culminado el cuatrenio actual de la senaduría. De manera que Farideh Raful, que tiene cierto arrastre en la capital, que es una connotada dirigente del PRM, del Comité Ejecutivo Nacional, sería de gran apoyo a la candidatura de Guillermo Moreno. Habrá que esperar si ciertamente la gente que piensa que ella no se sumará a esa campaña tendrá razón o no. Lo cierto es que a Guillermo Moreno le conviene y le convino haber hecho esos elogios en su discurso de proclamación, pues vas a necesitar mucho del apoyo de la gente que sigue a Farideh Raful, sin duda. Por otro lado, el mal llamado Instituto Duartiano, que dirige Wilson Gómez, como siempre un ultranacionalista que junto a los vinchos son los peores racistas que existen en la República Dominicana, vuelve a enfrentar la decisión del gobierno de reiniciar una negociación, conversaciones, diálogo, no negociación, diálogo con el gobierno haitiano para tratar de que la situación de relaciones bilaterales entre ambas naciones vuelvan a la normalidad. Que vuelva a ser como antes. Un diálogo con relación a la construcción del canal de Juana Méndez, que construye de aquel lado de la isla, y que fue lo que produjo el inconveniente, el desacuerdo, los conflictos entre ambos estados. Pero dice Wilson Gómez, como todos esos racistas, que no hay con quién dialogar, que no vale la pena dialogar, que el gobierno no debe dialogar, que se deben enfrentar en cualquier escenario la decisión de la inmigración haitiana. Pero son unos cobardes sin duda. No es verdad que Wilson Gómez ni los vinchos están dispuestos a enfrentar en cualquier escenario. Si fuera necesario, que ojalá jamás sea necesario, que tuvieran que empuñar las armas, como lo hizo Juan Pablo Duarte y los trinitarios, esos se esconderían debajo de la cama. Esos no son la gente que son capaces de en cualquier escenario enfrentar a una fuerza internacional. Pero no han sido capaces nunca de enfrentar a la mafia criminal, a la que ellos muchas veces tienen vínculos, que trae cientos de miles de indocumentados haitianos cada año en República Dominicana. Esa mafia de indocumentados que se ha hecho rica, multimillonaria, de funcionarios de los diferentes gobiernos, de la gente de migración a la que ellos han estado vinculados, de empresarios y altos oficiales militares, que son los responsables de toda esa gente que busca venir a trabajar para la mantención de su familia. Lo traen aquí, pero lo deportan para cobrarle mayor cantidad de dinero en la semana siguiente y volverlo a deportar. Esa mafia criminal nunca, el mal llamado Instituto Duartiano, que es una vergüenza, una ofensa al padre de la patria, que se haga llamar duartiano, cuando son unos oportunistas, racistas y fascistas, que no merecen
en ningún momento que alguien le ponga atención en la República Dominicana, porque son los verdaderos enemigos de la patria, que siempre han llevado ese discurso, pero viven de eso. Viven de eso, de ese discurso ellos viven, recibiendo mucho dinero. Esa es la verdad. Se juramentó en Guatemala el presidente Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, que había recibido el embate, el enfrentamiento de la extrema derecha guatemalteca, que se oponía hasta el último momento a que se juramentara como presidente. Bernardo Arévalo es un hombre de centro izquierda y que pronunció un discurso de juramentación bastante agradable, bastante adecuado, que si cumple, la población guatemalteca tendrá el respaldo quizá de un buen gobierno, como dicen muchos. Un discurso bastante centralizado en contra de la corrupción y del respeto y a favor del respeto a los derechos humanos. Esa juramentación de Bernardo Arévalo se debió hacer temprano, bien temprano, el pasado domingo. Sin embargo, por los problemas que había en juramentar a los legisladores primero y que luego lo juramentaran a él, se creó un problema grave. Fue en la madrugada de domingo cuando tuvo que ser juramentado Arévalo. Y muchos de los presidentes que habían ido a participar en esa juramentación se marcharon. De ellos, el rey Felipe de España, se marchó Gabriel Boric de Chile, Xiomara Castro de Honduras, vecina de ahí con Guatemala, casi frontera con Guatemala, y otros presidentes. Pero sí se quedó un presidente valiente, que dijo que no se iba. El presidente Petro, Gustavo Petro, presidente de Colombia, se quedó hasta el final, hasta la juramentación en la madrugada, dándole apoyo al presidente Bernardo Arévalo, que se espera que haga un buen gobierno, pues él ha jurado enfrentar los graves crímenes de corrupción que en los últimos años ha vivido la población guatemalteca en los últimos gobiernos, y enfrentar las grandes violaciones a los derechos humanos. Decía Bernardo Arévalo en su discurso de juramentación que jamás habrá violación a los derechos humanos en Guatemala, que jamás habrán grandes escándalos de corrupción. Es de esperarse que cumpla con esa promesa ya juramentado como presidente y que el pueblo de Guatemala pueda empezar a vivir respeto a los derechos humanos y respeto al dinero que pagan día a día por todo lo que consumen en impuestos, y que muchos gobernantes en los últimos años se lo han estado llevando a su bolsillo en corrupción. Pero la extrema derecha se cree que va a tratar de hacer la vida imposible y que tendrá que pararse firme para tratar de gobernar a favor del pueblo sin que la extrema derecha logre malograr, dañar definitivamente el gobierno que inició el pasado domingo en Guatemala. Es de esperarse que lo dejen gobernar, pues durante muchos años es la primera vez que se elige un gobierno absolutamente democrático y sobre todo no de la extrema derecha en Guatemala. Eso es lo que espera la población, que ahora esa promesa, ese discurso de gobierno, de juramentación, realmente permitan que se desarrolle a favor de la inmensa mayoría de la población de Guatemala. Por el bien, sobre todo, de esa inmensa población que ha recibido tantos embates, tantos crímenes y tanta corrupción, tanta violación a los derechos humanos en los últimos años, por gobiernos corruptos y criminales de Guatemala. Ahora es la primera vez, repito, que hay un gobierno absolutamente democrático de centro izquierda en Guatemala, que se espera que lo dejen gobernar.